Buenas tardes, yo les voy a hablar ahora de cirugía refractiva. La cirugía refractiva es la cirugía para corregir los defectos refractivos. Los defectos refractivos pues sabemos que son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. La corrección clásica ha sido pues durante muchísimos años las gafas. Posteriormente aparecieron los lentes de contacto que nos permiten una corrección, digamos, bastante más estética. Existen lentes de contacto blandos, entre ellos tenemos los lentes esféricos que corrigen solamente miopía o hipermetropía y los lentes tóricos que corrigen, pues además de la miopía y la hipermetropía, corrigen el astigmatismo. Y existen los lentes rígidos gas permeables que nos van a permitir corregir astigmatismos irregulares, por ejemplo, como los generados por cicatrices en la córnea, por ejemplo, posteriores a trasplantes de la córnea o queratoplastias, o en los pacientes con queratocono. Entre los lentes de contacto rígidos gas permeables, ahora están en vigor una serie de lentes que se llaman lentes de apoyo escleral, que han dado unos resultados visuales muy satisfactorios. Entre las técnicas quirúrgicas tenemos la cirugía con láser, que se llama, la más usada se llama LASIK. Hay otra que se llama PRK, son siglas en inglés. El LASIK significa querateomileusis asistida por láser y PRK significa queratectomía fotorrefractiva. Y las cirugías intraoculares, de las cuales el doctor Germán ya les habló de la cirugía facorrefractiva y yo les voy a hablar de otras. El LASIK y PRK, ya les dije lo que significan, consiste en tallar una nueva forma a la córnea por medio del láser. Sabemos que la córnea es el primer lente del sistema óptico del ojo. El LASIK tiene dos pasos, la creación de un lentículo en la córnea y el segundo paso, la aplicación del láser o ablación del tejido para cambiarle la forma. Las indicaciones para el LASIK deben ser pacientes adultos que ya el crecimiento del ojo se haya detenido. Sabemos que esto ocurre en la gran mayoría de los pacientes entre los 18 y los 20 años. Entonces el LASIK en términos generales no está indicado en niños. Hay indicaciones muy precisas como diferente defecto en ambos ojos que se llama anisometropía. Cuando tienen un riesgo importante de ambliopía, pudiéramos pensar en hacer una cirugía refractiva en niños, pero no es lo usual. Necesitamos que el defecto refractivo esté estable, que ya les había dicho, haya una variación menor a 0,50 dioptrías en los últimos 12 meses. Y puede haber miopía o hipermetropía con o sin astigmatismo. También podemos corregir una forma de astigmatismo que se llama astigmatismo mixto, que consiste en que hay un eje miope y el otro hipermétrope. Es el astigmatismo más difícil de corregir, pero los láseres actuales y modernos tienen nomogramas que nos permiten corregirlos con bastante precisión. Contraindicaciones, como todo procedimiento, tiene algunas cosas en que no podemos hacer. Entonces, pacientes que tengan queratocono o topografías corneales anormales, no debemos hacer LASIK. Enfermedades vasculares o del colágeno, son pacientes que tenemos riesgos de cicatrizaciones anormales. Pacientes con inmunodeficiencias, tenemos riesgo de infección mayor. Pacientes embarazadas o en lactancia, sabemos que en el embarazo hay cambios refractivos normales y fisiológicos, entre ellos hay una miopización. Muchas mujeres embarazadas se miopizan, aumenta su miopía si ya tenían algo o les aparece una miopía nueva, que en la mayoría de los casos regresa a las cifras previas del embarazo después de terminar la lactancia. 3, 4 meses después del embarazo, sobre todo si ya no están lactando, deben estar. Entonces no debemos operar mujeres embarazadas. Pacientes que usan medicamentos que nos puedan alterar la superficie ocular, muy importante la isotretinoína tan utilizada actualmente por los dermatólogos, nos produce una disminución marcada de la producción lagrimal y una alteración de las glándulas de meibomio y nos pueden generar ojos secos muy severos que van a tener problemas de cicatrización y grandes alteraciones de la superficie que nos van a dar unos resultados no deseados. Pacientes que toman medicamentos como la amiodarona que pueden producir depósitos en la córnea también pudieran ser de riesgo. Tiene límites, no todas las miopías las podemos operar con láser. Sabemos que en miopía funciona aceptablemente bien hasta menos 10 dioptrías, inclusive algunos dicen hasta menos 8. En hipermetropía mayor de 4, más 4,50 no va a funcionar bien y astigmatismos hasta menos 6 dioptrías. El procedimiento, pues primero hay que hacer un examen oftalmológico exhaustivo y completo, hacer refracción tanto con como sin cicloplegia, una topografía o una tomografía corneal que nos permita evaluar las curvaturas
y el espesor corneal, que se llama paquimetría. El procedimiento es asepsia y antisepsia, pues con productos especiales para el ojo. Hay un yodado que es la yodopovidona a una concentración y un pH adecuado para el ojo. Anestésico tópico, utilizamos un blefarostato para separar los párpados y por medio de dos técnicas diferentes podemos obtener el flap corneal. La técnica más usada es un equipo que se llama el microquerátomo, nos va a obtener un flap corneal de aproximadamente 160 micras, o la técnica más moderna y avanzada que es con otro láser. Ese láser es un láser de femtosegundo que nos va a permitir obtener un flap entre 90 y 200 micras. El oftalmólogo va a decidir qué espesor de flap quiere. Después de aplicar el láser que hace la corrección, lavamos con solución salina y hacemos una reposición del flap. Este flap se va a adherir sin ningún tipo de sutura ni adhesivo. Ponemos una gota de antibiótico tópico. A algunos cirujanos, como a mí, nos gusta poner un lente de contacto con fines terapéuticos las primeras 24 horas. Ya les había dicho, el flap lo obtenemos con el microquerátomo, que es un equipo mecánico, es una cuchilla inclinada que tiene una oscilación de aproximadamente 14.000 oscilaciones por minuto, o con el láser de femtosegundo. Ese es el láser que tenemos en la clínica Clofán, que se llama el FS200. Este es un video de una cirugía realizada por nosotros en la clínica. Hacemos una marca de seguridad sobre la córnea, ya hemos hecho pues todos los exámenes previos. Ese es el microquerátomo, la cuchilla tiene un corte circular y hace un flap de aproximadamente 150 o 160 micras. Con la ayuda de esa espátula desplazamos el flap, le decimos al paciente que mire hacia una luz de fijación que tiene el equipo, enfocamos muy bien y cuando vean unas luces moradas, ese es el láser haciendo la ablación y el tratamiento. Lavamos con solución salina, reponemos el flap. Es una cirugía de aproximadamente de 6 a 10 minutos por cada ojo y los resultados refractivos son supremamente satisfactorios. Los americanos dicen que esta cirugía tiene el wow factor. El paciente al otro día se sorprende de lo bien que está viendo. Está viendo como si usara lentes de contacto o gafas, pero sin nada. Complicaciones, toda cirugía tiene complicaciones. La principal complicación es la infección. Afortunadamente es extremadamente rara porque puede ser devastadora. Hiper o hipocorrección, si esta es de una magnitud suficiente y el paciente tiene lecho residual de córnea suficiente, uno puede aplicar más láser. Puede haber problemas con la obtención del flap, dislocación, flaps completos, buttonhole o un agujero en el centro del flap, crecimiento de células epiteliales entre el flap o una complicación tardía hasta 5 años después que se llama ectasia. Sobre todo pacientes de riesgo con córneas muy delgadas o con formas corneales anormales. La ectasia es como un queratocono, pero puede ser inducido por la cirugía. El PRK es una cirugía completamente parecida al LASIK, simplemente no obtenemos un lentículo con microquerátomo o flap, simplemente removemos el epitelio y aplicamos el láser sobre el estroma corneal. El epitelio se remueve aplicando alcohol absoluto. Alcohol pues absoluto se dice que es al 96% y se diluye hasta más o menos el 24%, y lo aplicamos por 40 o 50 segundos y esto nos va a permitir remover todo el epitelio. Por eso la pregunta de esta mañana del alcohol en la córnea nos causó bastante risa a los oftalmólogos. Y después aplicamos el láser sobre el estroma corneal. Tiene como desventaja frente al LASIK que tiene un dolor posoperatorio importante, sobre todo los 2 o 3 primeros días. Y la recuperación visual no va a ser inmediata como en el LASIK, sino es un poco más lenta, aproximadamente 2 semanas. Pero a largo plazo las dos técnicas son muy parecidas. Tiene la ventaja que se puede hacer en pacientes con defectos un poco más grandes o con córneas un poco más delgadas que en pacientes que les vamos a hacer LASIK. Ahora, en cuanto a las cirugías refractivas intraoculares, hay dos tipos de lentes que ponemos conservando el cristalino. Esto es para pacientes que tienen defectos refractivos más altos de lo que está indicado con láser y pacientes jóvenes que todavía tienen una acomodación normal. Entonces hay un lente que se llama el Artisan, que es un lente que va fijado al iris con un par de ápticas o ganchitos que se fijan
en el estroma del iris en la periferia y esta es la parte óptica. Hay dos versiones, el Artisan es rígido y el Artiflex es flexible, entra por una incisión bastante más pequeña. Este entra por 6,5 milímetros aproximadamente, este entra por una incisión de 3 milímetros que no requiere sino un punto y la recuperación es un poco más rápida. Y hay otro modelo que se llama el ICL. Estos dos modelos de lentes llevan más de 20 años en el mercado, pero el ICL está recién llegado a Colombia. Yo todavía no tengo experiencia clínica mía con este tipo de lente, pero en Europa lleva muchos años de uso. Y la cirugía facorrefractiva, que el doctor Germán ya les habló ampliamente de ellas. Las cirugías intraoculares, defectos por fuera del rango de la SIC, miopías mayores de 10 dioptrías, córneas delgadas, astigmatismos altos. También la podemos hacer en astigmatismos post-queratoplastia o en pacientes con queratoconos estables que corrijan con gafas, no el queratocono que corrige con lente de contacto. También tienen complicaciones, infección, y como es una cirugía intraocular, la infección va a ser intraocular, una endoftalmitis que es devastadora. Hiper o hipocorrección, daño al endotelio de la córnea con los lentes de cámara anterior tipo Artisan o Artiflex, o los lentes Visian o el ICL que van detrás del iris pueden tocar el cristalino y producir catarata. Hasta 7% de cataratas están reportados en los pacientes que se les pone este lente. Aquí les voy a mostrar un video corto de un implante de lente intraocular Artisan por mí en la clínica. Hacemos una incisión de aproximadamente 6,5 milímetros y introducimos a la cámara anterior el lente. La cámara anterior ya está previamente llena de una sustancia espesa transparente que es el viscoelástico para proteger las estructuras intraoculares. Roto el lente, lo acomodo sobre el iris y con la ayuda de un sistema que tiene la compañía fabricante que se llama Bacofix, que hace succión, chupa un poquitico el iris y se pega al ganchito y él ya se adhiere. Ahí hacemos en el otro lado y después se cierra la incisión con puntos. Estas cirugías tienen unos resultados muy satisfactorios. Yo tengo una paciente con una miopía de menos 24 dioptrías que al otro día veía 20-25, lloraba de la emoción en el consultorio. Son cirugías muy satisfactorias. Muchísimas gracias.